Bien, entonces empezamos. El tema de hoy eh, trata de las reacciones de hipersensibilidad y también vamos a tomar el tipo de reacción anafiláctica o reacción de hipersensibilidad tipo 1. En la siguiente hora vamos a tratar los otros tipos de reacciones de hipersensibilidad. Bien, como ustedes saben, ya habíamos mencionado de que todo proceso inflamatorio había sido ya estudiado, ¿no? Con sus alteraciones clásicas, ¿no? Que se conocían como los signos cardinales de Celsus. También se mencionó que la inflamación era una reacción fisiológica, puede ser localizada o sistémica, no olvidar nunca, ¿ya? Y tiene una función protectora, con la finalidad de eliminar los agentes que causan la lesión, ¿no? Así como también remover células y tejidos necrosados. También hablamos de los agentes que desencadenan este proceso inflamatorio, fue virus, bacterias, hongos, ¿no? Agentes físicos o químicos, traumáticos, degenerativos, ¿no? Relacionados con la autoinmunidad, ¿no? Y la presencia de complejos inmunocirculantes. Bien, básicamente este es el concepto general de un proceso inflamatorio. Sin embargo, desde el punto de vista de la patología de esta respuesta inflamatoria, entonces vamos a hablar acá de las reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Que son respuestas del sistema inmune, pero que bajo determinadas circunstancias van a ser respuestas perjudiciales para el organismo. Ya. Hay muchos tipos de clasificaciones en la literatura. Por ejemplo, la última enterado, los argentinos también están sacando su propia clasificación de reacción de hipersensibilidad. Sin embargo, el año 1961 se dividieron en 4 grupos esta reacción de hipersensibilidad y nosotros vamos a tomar este modelo. Ya, las reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, tipo 1, recordar, son reacciones mediadas por inmunoglobulina E o reacción de hipersensibilidad inmediata. La reacción de hipersensibilidad tipo 2, también conocida como citotóxica o citolítica, que va a estar mediada por anticuerpos o complementos. En este caso, ya no es la inmunoglobulina E la que entra en acción, es la inmunoglobulina G. Ya, recordarme. La del tipo 3 son reacciones por depósitos de complejos inmunes. En otras palabras, el organismo genera sus anticuerpos con la finalidad de atrapar a los antígenos que han ingresado al organismo, ¿no? Pero sucede lo siguiente, a veces estos complejos inmunes circulan en sangre, ¿no? Y deben ser eliminados. Bueno, si son grandes, digamos, posiblemente, a ver, me parece que alguien tiene ahí el audio, debe estar abierto, tiene que cerrarlo, ¿eh? Bien, la reacción de complejo inmune, repito, están circulando cuando son de gran tamaño, pueden ser identificados por los macrófagos, ¿no? Y obviamente pueden ser eliminados, pues, ¿no? Por ese método. Pueden ser muy pequeños, entonces son eliminados por la orina, ¿no? Hay una depuración ahí. Pero cuando es mediano, es difícil la identificación, sea porque los macrófagos no pueden identificar complejos inmunes circulantes de tamaño mediano, ¿no? Está fuera de su alcance, digamos, o porque el proceso de excreción urinaria no permite que estos complejos inmunes, ¿no? Sean excretados a través de la orina, ¿no? Es por eso que los complejos inmunes circulantes de mediano tamaño son los que van a ocasionar esta reacción tipo 3, ¿ya? Recordar. Por último, tenemos reacciones de hipersensibilidad tipo 4, son las citotóxicas pero mediadas por células, ¿ya?
Como ustedes podrán ver rápidamente, de las reacciones tipo uno, 2, 3 son respuestas humorales. Solo la de tipo 4 es una respuesta celular. Bien, entonces hablemos ahorita de la reacción de hipersensibilidad tipo uno o inmediata. En primer lugar, son iniciadas por antígenos que van a reaccionar con anticuerpos de tipo IgE, ¿ya? Y estos anticuerpos están unidas a la superficie citoplasmática de los mastocitos, de los basófilos, de los eosinófilos, ¿no? Eh, ¿Por qué vía de nuestro organismo se va a manifestar su patología? Hay varias vías: respiratoria, digestiva, ¿no? Eh, de repente, aparte de endocrinos también. A ver, un momentito, un momentito. Bien, entonces las reacciones de hipersensibilidad tipo uno, eh, en primer lugar, el antígeno tiene que reaccionar con un anticuerpo inmunoglobulina E, ¿ya? ¿Dónde se encuentran estos antígenos? Están ligados a células como los mastocitos, basófilos, eosinófilos, ¿ya? Pueden manifestarse en varias vías respiratorias, digestivas, ¿no? En algunas variantes endocrinas, ¿no? Y su intensidad puede ser reacciones alérgicas atípicas hasta reacciones anafilácticas, ¿ya?
Bien, una reacción de hipersensibilidad típica, observen ustedes, una célula cebada, ¿no? Tiene las inmunoglobulinas E ligadas, ¿no? A la célula cebada, ¿no? Y entra en contacto con un glóbulo rojo que está unido a determinados antígenos que se han adherido al glóbulo rojo. Bien, ese simple contacto, ¿no? Va a ocasionar un proceso de sensibilización en las células cebadas, de tal manera que cuando hay un segundo contacto, se estimulan a las células cebadas que va a ocasionar la liberación de aminas, ¿no? Aminas vasoactivas, de lo que están contenidos en los gránulos de las células cebadas, ¿no? Entonces, esta liberación de estas aminas vasoactivas va a ocasionar anafilaxia, broncoespasmo y edema. Esto en líneas generales, ¿no? Eh, es importante también enfocar el tema en relación a los mecanismos efectores de la inmunidad y la hipersensibilidad, ¿no? En 1906, von Pirket hizo también un hallazgo relacionado con respuesta inmunitaria asociado a antígenos ambientales, ¿no? Esa respuesta inmunitaria también observó que eran de dos tipos, ¿no? Local o sistémica, leve o severa. A eso le llamó alergia, ¿no? Una respuesta alérgica. Después se observó de que también había una propensión hereditaria para responder a muchos alergenos, ¿no? Este concepto de respuesta heredada, ¿no? A determinados alergenos, una amplia gama de alergenos que podían ocasionar esto, ¿no? Sean inhalados o ingeridos, ¿no? Cuya característica era la producción continua de inmunoglobulina E, que ocasionaba rinitis, asma o dermatitis atópica, y se le llamó atopía, ¿ya? O sea, la propensión heredada. ¿Ya? No, no es que la respuesta, como podría ser la respuesta alérgica que afecta a una inmensa cantidad de población, no, sino es una respuesta bien limitada para eh, personas o pacientes eh, que tenían rasgos comunes desde el punto de vista hereditario, ¿no? Bien, por último, también había el otro fenómeno siempre relacionado con una reacción de hipersensibilidad tipo 1 llamada anafilaxia, ¿ya? Recordar, es una reacción mediada por inmunoglobulina E en múltiples órganos, ya no solamente un solo, en múltiples órganos, generalmente asociado a fármacos, veneno de insecto, alimentos. Y bueno, como ustedes podrán ver acá, pues el anticuerpo IgE puede ocasionar una serie de mecanismos de respuesta inmune, reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Eh, la atopía asintomática, la enfermedad no atópica o la enfermedad asociada con una atopía, ¿no? Que va desde la rinitis hasta el asma. Y también asociado a un dato adicional que es la dermatitis atópica. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo se desarrolla este mecanismo de hipersensibilización. Primero hay una primera fase de exposición, ¿ya? La célula presentada antígeno, ¿no? Va a detectar la presencia de determinados alergenos, como ya hemos visto con la respuesta de tipo inmunológica, estos alergenos van a ser fagocitados. ¿Por quién? Por esa célula presentadora de antígeno, ¿no? Que puede ser un macrófago, puede ser un monocito, ¿no? Entonces, una que son fagocitados, son procentados, y como les había dicho, una célula tipo CD4, auxiliar o ayudadora o cooperante, ¿no? La célula T, entra en contacto con ese complejo HLA y epítope.
ya, recordar eso. Y puede suceder lo siguiente, que envíe citoquinas que van a estimular a la célula B, linfocito TB, ya, que se va a transformar en una célula plasmática y que va a producir anticuerpos. O también puede suceder que las células T, CD4, estimulen la producción de células T, ¿no? Citotóxicas. Ya, este es más o menos el esquema básico de la primera fase. Lo que hay es un fenómeno de sensibilización. Todavía no hay liberación de sustancias aminas. Bien. Una vez que se ha producido la segunda fase, una nueva reexposición, entonces ya estamos en la fase efectora, ¿no? Eh, Ustedes acá observen la célula cebada que ya está sensibilizada, ¿no? Y que sus corpúsculos contienen aminas vasoactivas, entran otra vez en contacto con los alergenos, ¿no? Y ahí es donde comienza a suceder lo siguiente, ¿no? El músculo liso puede contraerse, puede haber dilatación arterial o hipersensibilidad. ¿Debido a qué? A la liberación de aminas vasoactivas. ¿Ya? Bien. eh, el, el otro mecanismo de reexposición es que cuando haya por segunda vez una exposición a los alergenos, se desarrolla un complejo inmunitario con anticuerpos IgG, ¿no? Con activación del complemento y anafilotoxinas del tipo C3A, C3-5, así como los factores quimiotácticos, ¿no? Y por último, que entre en acción una célula T efectora, ¿ya? Esa de tipo citotóxico, que van a empezar a liberar citoquinas. Esto, entonces, en la fase de reexposición. ¿Qué alergenos pueden generar reacción de hipersensibilidad tipo 1? Muchas sustancias, con las cuales nosotros estamos en contacto. Polen, plantas, ¿no? Esporas de mohos, polvo de caza, excreta de ácaros, los pelos de animales también, las capas, plumas. Hay algunos alimentos como la leche, el trigo, por ejemplo, la leche puede también ocasionar, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad tipo E, tipo 1, ¿no? Con la leche no deslactosada. O el trigo tiene un componente, el gluten. Entonces ellos eventualmente pueden producir reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Algunos anticuerpos animales y hormonas también de lo mismo, en el mismo sentido. Veneno de insectos con las avispas, las abejas. ¿Qué más pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad tipo 1? Drogas, químicos. Relacionados siempre con antibióticos, antisépticos, anestésicos, vitaminas. Entonces, este sería generales el alargamiento en la producción de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? En donde el centro de la atención pasa hacia las inmunoglobulinas E. Ahora, ¿cómo se modula esta síntesis de inmunoglobulina E? En primer lugar, factores hereditarios. Hay una transmisión autosómica de la atopía, ¿ya? Que pueden ser en grados variables en diferentes miembros de una familia, ¿no? Es importante también revisar la historia natural de la exposición al antígeno, la naturaleza de este antígeno, ¿no? La acción de estas células T cooperadoras y la formación de sus citoquinas, ¿no? Entonces aquí
Es importante recordar, ¿no? Que las reacciones inmunitarias mediadas por inmunoglobulina E, ¿no? Y eosinófilos dependen de la activación de los linfocitos T helper, ¿ya? Del subgrupo TH2. Acuérdense, helper, linfocitos T, ayudadores, pero H2. ¿Ya? ¿Cómo se produce la inmunoglobulina E? El periodo es producido por las células plasmáticas. Estas células pueden encontrarse en tracto respiratorio o tracto gastrointestinal. En los nódulos linfoides mesentéricos, los linfocitos B van a llevar inmunoglobulina E, así como inmunoglobulina G. ¿Ya? En cambio, las amígdalas y adenoides solamente tienen células plasmáticas que producen inmunoglobulina E. El tejido linfoide en los bronquios, más conocido como BAL, o intestinal, GAL, G, con G de gástrico, ¿no? Eh, la inmunoglobulina E local podría estimular las eosinófilas. ¿Ya? Entonces, el efecto citotóxicos dirigidos contra parásitos. Bueno, en este cuadro es básicamente para que observen ustedes cómo hay diferencia entre mastocitos y basófilos, ¿no? Para empezar, los mastocitos son más grandes, casi el doble, ¿no? El núcleo, muchas veces lo vamos a encontrar bilobulados o multilobulados, pero siempre eh, el núcleo es redondo o oval, ¿no? En cuanto a la contorno de la superficie, es lisa, con prolongaciones cortas. La localización predominante de estos mastocitos siempre es en el tejido conjuntivo. En cambio, los basófilos siempre están en la sangre. El tiempo de vida media, eso puede ser de semanas a meses. Cuando es con basófilos de días. Eh, ¿Dónde encontramos los mastocitos? En tejido conjuntivo. En cambio, los basófilos en la sangre, ¿no es cierto? El tiempo de vida media son semanas o meses en los mastocitos. Pero los basófilos siempre los vamos a encontrar en sangre periférica. Bien. En cuanto al contenido de gránulos, en los mastocitos va a encontrar histamina, factor necrosis tumoral, condritin sulfato. En cuanto a los gránulos, ellos también tienen sus sustancias vasoactivas, ¿no? La histamina, proteínas, las proteínas C de Charcot de Leyden y el condritin sulfato, ¿no? Mediadores que son sintetizados cuando se estimulan estos linfocitos, perdón, estos mastocitos, ¿no? Tenemos factor de necrosis tumoral alfa, leucotrieno C4, prostaglandina D2, interleuquina 4. En cambio, el basófilo suele estar relacionado con linfocitos T eh, de la fracción C4 del complemento que se adherido al linfocito T. En cuanto a la cantidad o la concentración de mediadores sintetizados y liberados, mira, observen ustedes, eh, alrededor de 500.000 a 300.000 más o menos. De ahí, los receptores para inmunoglobulina E solamente tienen los basófilos, ¿no? Bien, algunas características de la anafilaxia, miren, desde el punto de vista clínico, ¿cómo se expresa esta enfermedad? Hay eritema, prurito en manos y pies, urticaria, angioedema,
Bueno, a ver, algunas características clínicas de la anafilaxia aguda. Puede ser cutánea, respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal, por si acaso. Cuando es cutánea, se presenta como un eritema con pruritos en las manos, pies, abdomen. Muchas veces urticaria, uno ve unos abones urticariformes característicos, angioedema, ¿no? En la vía respiratoria encontramos edema laríngeo, el paciente comienza a respirar roncantes, y eso es una señal de alarma, por si acaso, ¿no? Siempre cuando van a realizar algún procedimiento, eh, siempre preguntar al paciente si es respiratorio, no, si es, tiene algún problema respiratorio de tipo alérgico. ¿Por qué? Porque si vamos a estar haciendo procedimientos con estos pacientes, hay que evitar que se produzca un edema laríngeo, ¿ya? O se produzca broncoespasmos. Bien, en cuanto a la característica clínica de la anifilaxia en cardiovasculares, bueno, hay hipotensión, arritmias, taquicardias y a veces colapso vascular, ¿no? En gastrointestinales, cólico abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Bueno, algunas medidas terapéuticas básicas, por ejemplo, anulación del alergeno responsable. Si es que se identifica el alergeno, inmediatamente tomar acción ahí. Control del medio ambiente. Si los alergenos están en los alimentos, hay que evitar esos alimentos, ¿no? Pero es bien difícil que haya alergenos inhalantes. Siempre están asociados a una sustancia proteica. La hiposensibilización. Bueno, básicamente se utiliza como mecanismo terapéutico, ¿no? Algo así como que eh, dosis gradualmente incrementada de alergenos con producción de inmunoglobulina G evita su combinación con la IgE. En cuanto al tratamiento, bueno, generalmente si es un problema de tipo alérgico, los histaminas es suficiente, ¿no? Pero a veces hay que estabilizar los gránulos de la membrana que no sigan autodestruyéndose para producir anticuerpos, ¿no? Es por eso que el tratamiento busca la estabilización de los gránulos en la membrana celular, no estimularlos, ¿no? Y para esto también puede usar bloqueadores mediadores, ¿no? Bueno, aquí están un cuadro muy sucinto de lo que son eh, las inmunoglobulinas que determinan la respuesta inmune de la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Y en el 5, en el tipo 5, ¿no? También están los mismos, solo que están graficados en relación a si es linfocito T citotóxico o si estamos ante un linfocito T E. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, miren, el antígeno soluble es el inmunoglobulina en el tipo 1, ¿no? A diferencia de la inmunoglobulina G, que necesita un antígeno asociado a la célula o la matriz. Las células selectoras activan un mecanismo de adhesión a los glóbulos rojos, aprovechando de que hay cargas negativas abundantes, ¿no? Con este sistema, el- la respuesta inmune ya no es tan aparatosa como antes, ¿no? Uno puede mirar ahí cómo se va produciendo el efecto de algunos fármacos. Miren, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, ¿no? La activación de mastocitos en las células efectoras va a producir una rinitis alérgica, asma,
anafilaxia sistémica. La de tipo 2, en la cual el centro de atención está eh, en la, en las células del receptor de la fracción cristalina, ¿no? De los natural killer, de los fagocitos. En el tipo 3, solamente de pasar, porque vamos a profundizar después, o sea, es un antígeno soluble, ¿no? Las células se exponen, el- en este caso son las células que exponen la fracción cristalina, ¿no? Más el complemento. Cuando era una reacción de hipersensibilidad, pero bien focalizada, le llamaban efecto enfermedad de suero, reacción de Artus, ¿no? Pero, como le digo, esto ya está cayendo en sus definiciones. Bueno, ni hablar del tipo 4, que son a esos tres subtipos, ¿no? El A, el B, C. Miren, por ejemplo, el tipo 3, perdón, el 4, factor de necrosis tumoral, gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que son lo que están produciéndose gracias a la acción del linfocito T helper 1. Bien, observa que el fenómeno observa con la activación de los macrófagos, ¿no? Un ejemplo típico, esta es la reacción de la tuberculina, o sea, dermatitis por contacto. El de tipo 4B, el antígeno soluble está presentado por la célula T, ¿no? O estimulación directa de las células T, ¿no? El ejemplo típico es un eosinófilo que se adhiere a un programa de detección de hipersensibilidad. Bueno, y observa que los pacientes que ya están sensibilizados, ¿no? Y no van a requerir mayor soporte desde el punto de vista diagnóstico, porque ya están ya sensibilizados y ellos solamente, los eosinófilos nuevos, solamente han confirmado que efectivamente hay una respuesta celular, ¿no? Que en cualquier momento se pueden liberar los contenidos de estas glándulas o corpúsculos, que como anteriormente hemos visto, muchos de ellos son reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Por último, tenemos acá antígenos asociados a células de estímulo de linfocitos T. Aquí lo que nos queda es eh, establecer que la célula T es un linfocito T eh, citotóxico. Bueno, ¿qué más podemos ir acá a ver? Bien, todavía falta acá algunos, vamos a ver acá otras diapositivas.
Bien, entonces, acá es importante recordar, como te digo, los tipos de reacciones alérgicas. El tipo uno asociado a inmunoglobulina E. Los ejemplos típicos son rinitis alérgicas, asma, anafilaxia sistémica. El tipo 2, el ejemplo tipo es la anemia hemolítica eh, posttransfusional, ¿no? Las trombocitopenias también. Generalmente la reacción de hipersensibilidad tipo 2 o bien van asociadas con las gestantes, o bien está relacionado con eh, pacientes politransfundidos, ¿no? La de tipo 3 son inmunocomplejos circulantes, ¿no? De todas maneras son de tipo 3 IgG. La enfermedad de suero es una de ellas, ¿no? La reacción de Artus es más localizada, pero es lo mismo, ¿no? El tipo 4 con sus subdivisiones A, B y C. Recordar que es la única expresión de la respuesta celular, ¿ya? Aquí el antígeno soluble va a ser presentado por la célula presentadora antígeno, ¿no? A la célula T, el cual va a estimular otras células T. En este caso, el ejemplo típico es la reacción de tuberculina, ¿no? O dermatitis por contacto, pero reacción de hipersensibilidad tipo 4 o tipo celular, respuesta celular, ¿no? Del tipo 4, en la cual el antígeno soluble, presentado por el linfocito T o estimulado directamente a las células T. Ya, en este caso tenemos a los eosinófilos, ¿no? Y sus ejemplos es la rinitis crónica alérgica, ¿no? El esentema maculopapular con eosinófilos. Y por último, el tipo 4C, ¿no? En la cual aquí hay formación ya de este complejo de membrana de ataque, la llamada perforina, ¿no? Los ejemplos son dermatitis por contacto, esantema maculopapular. Bien, hasta acá en relación a la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a continuar ahora con la reacción de hipersensibilidad tipo 2, también llamado citotóxico o citolítico. También tiene sus subclasificaciones. Para empezar, la reacción de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxico, ¿no? El anticuerpo puede fijar o no complemento, ¿ya? El mecanismo patogénico, citotoxicidad mediada por complemento, ¿no? O puede ser también mediada por anticuerpos, en este caso es IgG, fijador de complemento. Puede haber disfunción celular mediada por anticuerpos, como la miastenia gravis, la enfermedad de Graves.
¿no? O lisis o inactivación de las células blanco por las células natural killer. Son diferentes tipos de modalidades de reacción de hipersensibilidad. Bueno, observen ustedes acá, este es un diagrama para evaluar la reacción de hipersensibilidad tipo 2 mediada por complemento sérico, ¿no? Esta es la célula blanca, observen acá, cuando se encuentra con su respectivo anticuerpo, observen cómo el anticuerpo forma un complejo con el antígeno, ¿no? Y cuando se agrega complemento a esto, se comienza a formar entonces la célula membrana de ataque, que al final va a producir ósmosis celular, pero como hay salida de agua o entrada de agua, al final se lisa la célula, ¿eh? Cuando fija complemento, observen acá estos círculos verdes, facilita el proceso de opsonización y también fagocitar a este tipo de células blancas, ¿no? Mira acá, disfunción celular mediada por anticuerpos. Ustedes saben de que en el complejo eh, neural y miomuscular hay un sistema en donde se permite liberar acetilcolina que cuando encuentra los receptores en el órgano blanco, ¿no? Pueden ocasionar una respuesta. Pero ¿qué sucede cuando estos anticuerpos o receptores de acetilcolina están bloqueados, ¿no? Están bloqueados por anticuerpos o complejos inmunes? Entonces la acetilcolina, ¿no? Que es liberada en los terminales de las uniones musculares y del sistema nervioso, van a encontrar que no pueden actuar. ¿Por qué? Porque están bloqueados por anticuerpos. Ese es el caso de la miastenia gravis, ¿no? Bueno, este diagrama es la reacción de hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos, ¿ya? O sea, en la célula blanco, ¿no? Están los anticuerpos que están adheridos hasta entrar en contacto la fracción cristalina con el receptor de la célula natural killer. Lo que va a hacer, va a destruir a la célula, el linfocito natural killer. Bien, rápidamente, desde el punto de vista clínico, tenemos las anemias hemolíticas, reacciones de transfusión, puede ser hemólisis intravascular o puede ser extravascular. Enfermedad hemolítica del recién nacido, dice acá, realmente debe decir perinatal, ¿ya? Porque no es como el recién nacido que empieza la enfermedad. Ya dentro del útero ha estado habiendo eh, manifestaciones de esta reacción de hipersensibilidad.
A ver, en esta reacción de hipersensibilidad estoy compartiendo pantalla, ¿ustedes lo están viendo? Sí, doctor. Ya. Entonces, como le digo, la reacción enfermedad hemolítica perinatal de recién nacido ya se desarrolla cuando todavía está en la fase embrionaria, ¿no? Por eso no es en el recién nacido, sino es perinatal, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune cuando uno transfunde sangre, ¿no? Y el paciente ya ha sido sensibilizado por un antígeno que él no lo tenía en su estructura eritrocitaria, de manera que cuando recibe una transfusión se produce una hemólisis en ese momento. Bueno, aquí está el sistema de enfermedad hemolítica perinatal por incompatibilidad del sistema RH. En el primer embarazo, la paciente queda sensibilizada nada más. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay hematíes que cruzan la barrera placentaria del recién nacido. El recién nacido tiene un antígeno que no tiene la madre. Bueno, ¿dónde lo heredó? Lo heredó del padre. Entonces, cuando entra a circular este hematíe que tiene un antígeno heredado por el padre y la madre no lo tiene, sensibiliza a la mamá, ¿no? Y la mamá comienza a producir obviamente anticuerpos, ¿no? ¿Qué va a hacer con estos anticuerpos? ¿De qué tipo son? IgG. Como son IgG, pueden cruzar la barrera placentaria. Entonces, están circulando y cuando hay un segundo embarazo, estos anticuerpos cruzan la barrera placentaria y al segundo embarazo comienzan a afectarlo, ¿ya? En este caso, como es sensibilizado para el factor RH, no hay mucho problema porque la reacción de hipersensibilidad va a conducir a que haya destrucción del glóbulo rojo, pero dentro del el mecanismo extravascular, puede ser el hígado, el vaso, ¿no? El otro problema es cuando es intravascular la hemólisis, por ejemplo, cuando hay incompatibilidad ABO. Ahí sí el gran peligro está en que haya hemólisis, pero intravascular, ¿no? Su secuela más trágica es el taponamiento renal, ¿no? Bien, acá algunos tipos y ejemplos de reacciones citotóxicas tipo 2, lisis de leucocitos y plaquetas, granulocitopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, lupus eritematoso sistémico. Lo que sucede es lo siguiente, de que los leucocitos pueden ser portadores de unos anticuerpos, perdón, unos antígenos, en los cuales ya el anticuerpo está presente, ¿no? Entonces estos leucocitos se van a destruir y van a producir granulocitopenia, ¿no? La púrpura trombótica, trombocitopénica idiopática es lo mismo, ¿no? Los glóbulos rojos han sido politransfundidos, el paciente ya ha hecho una reacción, pero en este caso la reacción es tan intensa que produce a trombocitopenia, ¿ya? Eh, tenemos también la nefritis nefrotóxica, el síndrome de Gauth-Pasteur, ¿no? La enfermedad de piel, pemphigo vulgaris, pemphigoides. La característica de todos ellos es, como le digo, que se produce un ataque a la membrana, sea de la piel, de los riñones, leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, porque hay adheridos anticuerpos de tipo IgG, ¿ya? De los tejidos. En cuanto a las medidas terapéuticas, ¿cuáles son? Supresión de respuestas inmunes, empleo de corticoides, remoción de anticuerpos agravantes, contención de la droga efectiva.
Nefrectomía plasmaférica en casos muy extremos. Bueno, las reacciones mediadas por complejos inmunes tipo 3. Miren, en este caso hay formación de complejos inmunes solubles. ¿Ya? Pueden ser endógenos o exógenos. Y el tipo de anticuerpo es IgG o IgM. Aquí en este caso, si ustedes se dan cuenta, los anticuerpos no son los que van a ocasionar la etiopatogenia de la reacción mediada por complejos inmunes, no. Son los complejos inmunes los que causan daño. ¿Cuándo? Cuando se depositan en la membrana basal vascular de cualquier órgano, ¿no? Solamente ahí se produce reacción de hipersensibilidad tipo 3. El, el complemento activo va a liberar estos fragmentos del complemento C3A, C5A, ¿no? ¿Qué van a ocasionar estas fracciones de complemento? Incrementan la permeabilidad vascular, acción quimiotáctica de neutrófilos y un proceso inflamatorio, ¿no? Y aquí tienen, ¿no?, un esquema como en la reacción de hipersensibilidad tipo 3 hay una inmunoglobulina, hay un antígeno soluble, ¿no? Hay un receptor que se expone en la fracción cristalina del anticuerpo, ¿no? Cuando están dentro de un vaso, los complejos inmunes eventualmente pueden eh, atacar a cualquier célula que comience a penetrar el vaso, ¿ya? Y cuando ingresan a la circulación, se van a encontrar ahí con eh, mecanismos que van a empezar a, a dañar la estructura del vaso, ¿no? Y van a crear un proceso inflamatorio en la zona focalizada. Bueno, esa es la reacción de Artus, ¿no? La reacción focal. La sistémica es la que se conoce como la enfermedad del suero. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que es a nivel sistémico. La glomerulonefritis postinfecciosas también es lo mismo, ¿no? El paciente entra en contacto con un agente infeccioso, por ejemplo, vamos a suponer un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Pues una amigdalitis, etcétera, etcétera. Se producen los anticuerpos que viajan junto con los epítopes de este estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bueno, por un motivo no ha podido ser depurado, se comienza a depositar ¿dónde? En los riñones. Y ahí es donde se genera un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de la etiopatogenia básica de la glomerulonefritis postinfecciosa. Las enfermedades autoinmunes es lo mismo, solo que en este caso va dirigido contra el tejido del mismo paciente. Neumonitis de hipersensibilidad por arpegilosis es otra variedad también que, como le digo, tiene las mismas manifestaciones de tipo eh, reacción de hipersensibilidad tipo 3. Bueno, la historia de la reacción de hipersensibilidad tipo 3, recordar que Artus hizo un experimento inmunizando conejos con suero de caballo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que a la quinta o sexta inmunización comienza a producir una necrosis hemorrágica, pero que tardaba en curar, ¿no? Esa es la reacción de Artus, una reacción localizada. Manifestaciones sistémicas provocadas por los complejos inmunes, la enfermedad de tipo enfermedad de suero, enfermedad sistémica. En este caso, fueron todas de observación realizadas por Pirca y Chick en pacientes con difteria y tétanos que se los trató con el suero de caballo, pensando que ahí estaba la solución a este tétano. Pero no, como le digo, los complejos circulantes primero se unen a su respectivo
anticuerpo, ¿no? Y se puede empezar a depositar, ¿no? A nivel de la membrana, ahí es donde comienza a producirse el fenómeno de reacción inflamatoria, ¿ya? Mire cómo se va formando un tejido firinoide, ¿no? En una parte, en una sección del vaso. Los factores que van a influir en el depósito de complejos inmunes, bueno, ya les mencionó cómo los grandes y pequeños sí tienen mecanismos para no producir este fenómeno, ¿no? Los grandes porque son identificados por los macrófagos, bueno, son eliminados, ¿no? Fagocitados, etcétera, etcétera. Los pequeños sencillamente lo depura la orina. Los medianos es el problema. Y como no tienen, ni son eliminados, ni tampoco pueden eliminarse por alguna vía, se depositan en las membranas basales de los vasos y comienzan a ocasionar esa respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Dónde se depositan generalmente los complejos inmunes? Riñones, articulaciones, piel, corazón, vasos pequeños. Bueno, acá hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células, ¿no? En la cual las células T, los linfocitos T, ¿no? Pueden capturar algunos mediadores, acá están teñidos de rojo, triángulo de rojo, y comienzan a liberar mediadores. Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 4 es mediada por linfocitos T en primer lugar, ¿no? Antígenos específicas. El prototipo de este tipo de reacción es la T de tuberculina. Antes se hacían acá pruebas de tuberculina, en la cual se inyectaba subdérmicamente, ¿no? Eh, algunas sustancias que iban a producir una reacción para los pacientes que habían sido vacunados contra la tuberculosis, ¿no? Y para determinar si realmente había habido una respuesta, ¿ya? Miren, acá dice, la respuesta es mediada por linfocitos T helper 1. Cuando reconocen antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno, va a liberar citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa o factor de necrosis tumoral beta. ¿Y qué va a ocasionar? Se va a incrementar la expresión de moléculas de adhesión y la permeabilidad vascular también se incrementa. Acá hay algunos tipos de reacción tipo 4, ¿no? Reacción de retardada de Young-Hot, tiempo de reacción máximo 24 horas. La reacción de contacto demora un poco más, 48 a 72 horas. La prueba de tuberculina, 48 a 72 horas. La granulomatosa, 14 días por lo menos. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con la lepra, ¿no? Que puede haber tres variantes. La tuberculoide, la lepromatosa y la dimórfica, ¿no? Observen ustedes cómo esta reacción de hipersensibilidad tipo retardado responde fuertemente a la tuberculoide. Disminuye la bimórfica o dimórfica y ya en la reacción lepromatosa, más o menos muy variable su respuesta. La prueba cutánea. En la prueba cutánea para la lepropina, la tuberculosis sigue siendo un marcador sensible, ¿no? Disminuye en la dimórfica para desaparecer en la lepromatosa, o sea, no hay respuesta. Ahora, estas son pruebas es una manera indirecta de medir la presencia o ausencia de anticuerpos. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos los anticuerpos? Si es tuberculosis, es probable que no encontremos el antígeno unido al anticuerpo. Si es dimórfica, o sea, una mezcla de tuberculosis con lepromatosa, es probable que encontremos, pero bajo título de ese anticuerpo. La lepromatosa es, bueno, más o menos variable. Bien,
Algunos microorganismos en la tuberculosis no se encontraba. En la dimórfica, positivo débil. En la lepromatosa, fuertemente positivo. Miren, acá este es un cuadro para que vean cómo hay una respuesta celular. Miren, la respuesta celular tipo 4 cuando está mediada por células T1, T helper 1, o cuando está mediada por T helper 2, o las células citotóxicas. Miren, en la helper 1, ya, bueno, es necesario que el antígeno soluble esté presente y el macrófago activado, ¿no? Observen ustedes cómo el factor necrosis tumoral, ¿no? Comienza a producirse y comienza a liberar algunas quimoquinas que son como una especie de contacto. Eh, Otra variante de este cuadro, miren la sensibilidad al gluten, ¿no? En la enteropatía celíaca, ¿no? El antígeno es el gliadin. Mira acá la reacción de hipersensibilidad tipo 4, las etapas por las que atraviesa el fenómeno para que haya una respuesta celular. Dice, primero el antígeno se inyecta, tejido subcutáneo, y se procesa localmente entre la célula presentadora del antígeno y el antígeno mismo. ¿Ya? Después el T1, o sea, el T helper 1, célula efectora reconoce el antígeno, ¿no? Y secreta citoquinas. Bueno, y en este caso hay una acción sobre el endotelio vascular. ¿Qué va a suceder? Como ya hay una lesión celular de un vaso, comienzan a adherirse los fagocitos, ¿no? Y ustedes observan ahí cómo se forma un pequeño incremento de volumen, una tumoración, ¿no? Bueno, este es un gráfico que demuestra la dermatitis de contacto, pero por reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿ah? No es como la 1. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí nos quedamos. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, ok. Muchas gracias, doctor. Mm.